Hola a todos y todas, soy Julia, profesora de Biología, y hoy voy a responder a las preguntas del examen de Biología PC de mayo del 2022. Para ello vamos a acceder al documento escrito en PDF y vamos a ir a nuestra página web. Como sabéis, luis-vives.es. Marcamos y nos aparece la página de inicio, y para acceder al examen tenemos dos vías. Una o bien por recursos y otra por el blog. Esta vez voy a acceder a través del blog. Entonces entramos donde pone exámenes resueltos PC, UNED Assís, y bajamos hasta que encontramos el ejercicio de biología, realizado el jueves 26 de mayo. Abro el PDF y empezamos con el examen. Lo primero que os quiero contar es la estructura del examen, cómo ha sido. Bien, ha habido 15 preguntas de tipo test, de las cuales solo había que responder a 10. Si se respondían a más no se corregían, solo se corrigen las 10 primeras preguntas. Y las preguntas acertadas tienen un valor de 0,5 puntos y si están falladas se descuenta 0,15. Bien. Luego tiene una parte de desarrollo en donde hay que explicar, y ahí son 4 preguntas de las que solo tendríamos que contestar a 2. Y cada una de las preguntas tiene un valor de 2,5 puntos. Bien. Explicado más o menos cómo ha sido la estructura del examen, vamos a iniciar su corrección. Preguntas de tipo test. No son muy complejas, aunque algunas tienen alguna dificultad sobre todo en la interpretación. Pero bueno, vamos por partes. Primera pregunta. ¿Cuáles de estos orgánulos no están delimitados por membrana? A, ribosomas, B, cloroplastos o C, mitocondrias. Efectivamente, la A es el único orgánulo que no tiene, de estos 3, que no tiene membrana. Los otros 2 tienen doble membrana, además. 2. Cualquier sustancia extraña capaz de desencadenar una respuesta inmune en un organismo se denomina antígeno, bacteriófago o anticuerpo. Bueno, pues es el antígeno. Bacteriófago ya sabemos que es un virus que estaba parasitando una bacteria, y el anticuerpo es la sustancia que se crea precisamente para contrarrestar el efecto del antígeno. 3. Muchas moléculas grandes están formadas de unidades más pequeñas con la misma estructura básica. Estas moléculas grandes se llaman polímeros. Un polímero biológico es A, la célula compuesta de glucosa, B, el glucógeno compuesto de glicerol, o C, el almidón compuesto de aminoácidos. Evidentemente, tanto la celulosa como el glucógeno como el almidón son polímeros. Ahora, el único que es correcto, la única frase correcta es la A, porque la celulosa es un compuesto de glucosas, de beta-glucosas. Así que, respuesta correcta, la A. 4. ¿Cómo es el alelo O 0 en la serie alélica del sistema ABO de los grupos sanguíneos? Nos dicen A es recesivo respecto al alelo B, B es dominante respecto al alelo B, o C es dominante respecto al alelo A. La respuesta correcta es la A. 5. ¿Cómo se denomina la cantidad de cromosomas de una especie? Y nos dan 3 opciones. A, autosoma, B, cariotipo, C, ploidía. Esta es una de las preguntas en las que probablemente la respuesta que yo he puesto no sea a lo mejor la que pongan en la UNED. O sí, porque yo estoy convencida de que es la C. Digo el motivo. Cariotipo, por definición, es la dotación cromosómica de una especie en donde se van a ver el número de cromosomas, pero también las características, las cualidades, si son metacéntricos, son acrocéntricos. O sea, no es únicamente la dotación genética. Se miran más cosas en lo que más características en el cariotipo. Y la ploidía, por definición, es la cantidad de cromosomas de una especie. Evidentemente, sabemos que una especie, si es diploide, es 2N. Si es haploide, es N. Esa cantidad de cromosomas es
lo que por definición en los textos y manuales de biología básica ponen como ploidía. Ahora bien, y por eso yo la he marcado, ahora bien, hay dudas porque la B tampoco estaría incorrecta. Yo he marcado la C, que creo que es la más correcta de las dos, porque es la que simplifica más lo que nos están preguntando. 6. La producción de adenosintrifosfato se representa mediante la ecuación ADP más fosfato inorgánico para producir ATP. La producción es A, es una reacción catabólica, B, requiere un aporte total de energía o C, solo ocurre en ausencia de oxígeno. Bien, también aquí podemos pensar, bueno, el ATP ha necesitado energía para poderse formar, luego requiere aporte total de energía. Ahora bien, el ATP se ha formado como consecuencia de la ruptura de partes de moléculas que tienen un alto valor energético, como el fosfato cuando se rompe el fósforo del fosfonol pirúvico, y esa energía se aprovecha para la formación del ATP, donde en procesos catabólicos, nunca anabólicos. Por lo tanto, la formación del ATP es una reacción catabólica. 7. La siguiente lista describe los procesos y resultados de la replicación del ADN en una célula eucariota. 1. Se incorporan los nucleótidos complementarios a cada una de las cadenas. 2. Se forman los enlaces fosfodiéster entre los nucleótidos adyacentes. 3. Las moléculas de ADN recién formadas son semiconservativas. 4. El desenrollamiento de la molécula de ADN da lugar a 2 hebras simples. Indique el orden correcto de estos procesos durante la replicación del ADN. Evidentemente, el primer proceso que ocurre es el desenrollamiento de la molécula de ADN. Luego empezamos por 4. Descartamos la pregunta B. Y lo siguiente que va a ocurrir es que se van a ir incorporando los nucleótidos. Así que la respuesta correcta es la C. 8. ¿Qué tipo de barrera es el epitelio traqueal? Mecánica. 9. La fermentación alcohólica se lleva a cabo en presencia de glucosa y ausencia de oxígeno, presencia de etanol y ausencia de oxígeno, presencia de dióxido de carbono y ausencia de oxígeno. En las 3 pone ausencia de oxígeno, que es correcta. La diferencia está entre presencia de glucosa, etanol o dióxido. Sabemos que la fermentación alcohólica produce etanol y dióxido, por lo tanto no es en presencia de estos dos compuestos que son los productos, sino que es en presencia de glucosa. Respuesta correcta, A. El proceso de maduración del ARN mensajero en eucariotas no incluye la eliminación de los exones, la adición de una serie de nucleótidos de adenina en el extremo 3', la adición de una caperuza de 7-metilguanosina en el extremo 5' del ARN naciente. Bien, me doy cuenta que tanto la B como la C son correctas y que la A es incorrecta. ¿Por qué? Porque no se eliminan los exones, se eliminan los intrones. Y como aquí me están diciendo que precisamente marque la que no es correcta, pues marcaríamos la A, como así hemos hecho. 11. La reacción en cadena de la polimerasa, PCR, es una técnica que se emplea para amplificar el ADN en un tubo de ensayo, es decir, conseguir mucho ADN en un tubo de ensayo en un corto periodo de tiempo. La B. ¿Qué molécula atraviesa la membrana de la mitocondria y conecta la glucólisis con el ciclo de los ácidos tricarboxílicos? Pirúvico, acetilcoenzima A o gliceraldehído 3-fosfato. Es el pirúvico. Recordad, partimos de glucosa, se degrada en la glucólisis hasta obtener 2 moléculas de piruvato y ese piruvato entra en la mitocondria donde sufre una descarboxilación que va a dar lugar a la acetilcoenzima A y entonces este es el que entra en el ciclo de Krebs. Por lo tanto, la molécula conectora entre la glucólisis y el ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos es el piruvato. 13.
Los enlaces O glucosídicos están presentes en los ácidos grasos insaturados, unen nucleótidos para formar los ácidos nucleicos, unen moléculas de azúcar para formar carbohidratos de mayor tamaño y complejidad. Hombre, pues es la C. Como su nombre indica, O glucosídicos es el enlace que se utiliza para la formación de glúcidos de gran peso molecular. Así que C. 14. ¿Qué orgánulo celular contiene enzimas digestivas? Aparato de Golgi, lisosoma o ribosomas. Pues evidentemente es el lisosoma, B. Y 15. En los conejos la piel manchada es dominante sobre la piel de color uniforme. Vale, voy a ir resaltando los datos. Me gusta siempre resaltar los datos para tener claro qué es lo que me preguntan y qué es lo que tengo que contestar. Digo, pues la piel manchada es dominante sobre la piel de color uniforme que es recesivo. Por otro lado, dice que el color negro es dominante sobre el pardo. Vale. Ahora me dice, y lo pongo en otro colorcito para no confundirnos, un conejo manchado pardo se cruza con un individuo negro uniforme. Todos los descendientes son negros manchados. ¿Cuáles son los genotipos de los padres? Bien. Yo aquí me gusta hacerlo, aunque sea de tipo test, me gusta hacerlo despacito para no cometer errores. Me está diciendo que negro domina sobre el pardo y que piel manchada domina sobre la uniforme. Vale. Un conejo manchado. Conejo manchado. M mayúscula. Pardo. M mayúscula, no sabemos el otro. Pardo. Los dos recesivos. Se cruza con un individuo negro, o sea, no sabemos cómo será el genotipo, pero sí que sabemos que lleva un dominante, uniforme, homocigoto, recesivo. Y toda su descendencia son negros, o sea, C mayúscula, manchados, M mayúscula. Y lo que me está preguntando es cuál es el genotipo de los padres. Y aquí yo anoto que es el 100% de la progenie tienen estos genotipos. Bien, pues evidentemente este individuo lo único que le puede pasar a su hijo es la C, minúscula. Este otro individuo le pasa la M. Perfecto. Pero seguimos con las incógnitas. Como me dicen que el 100% son heterocigotos, pues lo más probable es que los dos progenitores sean homocigotos para ambos caracteres. En un caso, homocigoto dominante para piel manchada y homocigoto recesivo en el color pardo, y en el otro, pues al revés. Color uniforme, homocigoto recesivo, y color negro, homocigoto dominante. Luego la respuesta correcta sería la A. Bien, hemos terminado de resolver la parte de test. Nos vamos ahora a contestar las preguntas de desarrollo. En las preguntas de desarrollo nos han pedido definiciones. Sobre todo la primera, decimos, hay alguna más de definiciones. La primera pregunta nos dice que definamos glucólisis, fermentación, fosforilación oxidativa, beta-oxidación y fotosíntesis. Tenemos que indicar en qué tipo de células eucariotas ocurre y en qué lugar de estas se realizan. Bien. Breves. No tenemos que explicar lo que es la glucólisis ni explicar lo que es la fermentación. Una explicación breve de cada proceso. Decir de en qué células eucariotas se produce y dónde. Y ya está. Bien.
La glucólisis, pues ya sabemos que es un proceso catabólico en el que la molécula de la glucosa se va a degradar para dar 2 moléculas de pirúvico y liberando ATP. Lo realizan todas las células eucariotas y ¿dónde? En el citoplasma. Ya está. Con eso es suficiente. Fermentación. También es un proceso catabólico en el que la célula va a obtener energías en condiciones anaerobias por oxidación parcial de la glucosa. Se produce en el citoplasma y también la realizan las células eucariotas. Beta-oxidación. Es la oxidación de los ácidos grasos, beta-oxidación de los ácidos grasos. También es un proceso catabólico, aerobio, en donde se van a degradar los ácidos grasos y la finalidad es obtener energía, como siempre. Así que la definición sería esta. Yo la he explicado, pero es un proceso catabólico aerobio en el que se degradan ácidos grasos para la obtención de energía. Bien, es un proceso cíclico, acordaos del ciclo de Linén, que es también como se conoce este proceso, y la degradación se produce en las mitocondrias, en la matriz mitocondrial, en las células eucariotas animales. En las vegetales, aunque también tienen mitocondrias, pero la beta-oxidación se realiza fundamentalmente en los glioxisomas y en los peroxisomas. Fotosíntesis, proceso de nutrición autótrofa por excelencia, en donde se va a formar materia orgánica a partir de materia inorgánica y utilizando como fuente de energía la luz. La fotosíntesis se realiza fundamentalmente en los cloroplastos de las células eucariotas. Y dentro de estas células eucariotas, pues células vegetales y algas, fundamentalmente. Y bueno, esta sería la primera pregunta. Vamos a ver la segunda. Dice, respecto a los orgánulos celulares, indique 2 funciones del retículo endoplasmático liso. Describa el complejo de Golgi y cite 2 de sus funciones. ¿Qué son los lisosomas y cuál es su función? Y luego la D, describa brevemente la estructura de los ribosomas eucariotas, nombre 2 orgánulos celulares que contengan ribosomas en su interior. Bien. A ver, el retículo endoplasmático liso tiene entre algunas de sus funciones las 2 que son más importantes o más relevantes, las que estudiamos más a menudo, que son la síntesis de lípidos, también su transformación en algunos casos, el almacenaje, su transporte a otros orgánulos como sea el aparato de Golgi, y otra de las funciones importantes es la destoxificación de las células, ya que contienen unas enzimas que son capaces de inactivar las toxinas que son liposolubles y que procedentes del exterior. Con respecto al aparato del Golgi, el aparato de Golgi es un orgánulo citoplasmático formado por un conjunto de sáculos o cisternas aplastaditas, membranosas, y que van a tener unas vesículas asociadas. Estas cisternas se unen formando unidades que se llaman dictiosomas. Y van a tener el aparato de Golgi tiene una cara más próxima al retículo endoplasmático, que es del que va a recibir las proteínas que luego se van a procesar, y que es la cara cis, y luego tiene otra parte más alejada del retículo endoplasmático, que es la cara trans, y es de donde salen las vesículas que van a transportar los lípidos, proteínas ya transformados a los correspondientes lugares. Entre sus funciones, con la definición ya lo he dicho más o menos, con la descripción del aparato de Golgi, pues modificación, empaquetamiento, transporte de moléculas desde el retículo endoplasmático a otras formaciones. Formación de los lisosomas primarios, por ejemplo. Lisosomas. Pues los lisosomas son vesículas que están rodeadas de una membrana, van a contener enzimas digestivas y por eso tienen una función digestiva, fundamentalmente, tanto de sustancias o material que viene del exterior como de sustancia que también proviene del interior. Y por último, los ribosomas, pues son orgánulos que carecen de membrana, están formados fundamentalmente por ARN ribosómico, proteínas y agua,
Tienen dos subunidades, una pequeña y otra más grande, que están separadas habitualmente, solamente se unen en el proceso de la traducción, en la síntesis de proteínas, y se suelen encontrar dispersos por el citoplasma, asociados a las membranas de algunos orgánulos citoplasmáticos, pero dentro de otros orgánulos también citoplasmáticos, como pueden ser la mitocondria y los cloroplastos, que contienen ribosomas de un tamaño similar al de las células procariotas. Nos tenemos que acordar de este detalle. Pregunta C. Respecto a los lípidos, dice, diferencia entre ácido graso saturado o insaturado. Indique las diferencias entre los lípidos saponificables y los insaponificables y ponga un ejemplo en cada caso. Describa la estructura molecular de un fosfolípido, nombrando el tipo de enlace que se establece entre sus componentes y comente brevemente la principal función de los fosfolípidos. Bien. Diferencia entre ácido graso saturado e insaturado, pues es bastante sencillo porque, bueno, he puesto una imagen, eso también en un examen lo podemos hacer nosotros, rotulado, o sea, un esquema, pero bueno, es para reafirmar la definición y para reafirmar las diferencias. Los ácidos grasos saturados son aquellos que entre los carbonos se unen mediante enlaces simples, mientras que los insaturados es cuando hay insaturaciones. ¿Qué significa? Pues que se forman o dobles o triples enlaces entre algunas de las cadenas. Y vemos aquí que todos estos carbonos están unidos mediante enlaces simples y sin embargo aquí vemos que tenemos una insaturación. Bueno. Con respecto a diferencias entre lípidos saponificables o insaponificables, bueno, pues los lípidos saponificables son aquellos que contienen ácidos grasos. Y como su nombre indica, son los que pueden realizar saponificación. ¿Qué significa? Pues que cuando se unen con una base fuerte forman una sal que es el jabón. Ejemplos: triacilglicéridos, fosfolípidos, como la fosfatidilcolina, serina. Los lípidos insaponificables, sin embargo, son aquellos que no contienen ácidos grasos en su estructura y por lo tanto no se pueden saponificar. Un ejemplo de ellos pueden ser los esteroles, como el colesterol, o las prostaglandinas, o los terpenos, entre ellos la vitamina D, por ejemplo. Recuerdo que siempre en estos casos, como nos piden un ejemplo, pues ponemos uno, no ponemos tres. Yo he puesto tres pues, para que escojáis, en el supuesto de que estudiéis la asignatura, pues que escojáis varios ejemplos, pero en el examen solo nos pedían uno. Y por último, ¿qué son los fosfolípidos? Pues los fosfolípidos se caracterizan porque tienen una cabeza polar formada por el ácido fosfórico, el glicerol y el carbono carboxílico de los ácidos grasos y luego una cola apolar formada por las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos. Si hablamos de los fosfoglicéridos, por ejemplo, en particular, pues se forman por la unión de lo que es el ácido fosfatídico que se esterifica con un alcohol o un aminalcohol. ¿Y el ácido fosfatídico qué es? Pues el ácido fosfatídico está formado por el grupo fosfato con un diacilglicérido, de los cuales uno de ellos es insaturado. Todos los enlaces que van a estar implicados en la formación de los fosfolípidos son enlaces de tipo fosfodiéster. Y luego ya en la última pregunta, que me dice que comente brevemente la principal función de los fosfolípidos, son componentes de la membrana plasmática, de ahí que se le dé el nombre de lípidos de membrana. Y por lo tanto van a tener una función estructural. Si bien en algunos casos, y lo pongo aquí también, por ejemplo la esfingomielina, que es un fosfoesfingolípido, se encuentra recubriendo la vaina de mielina y entonces tiene, además de una función estructural, pues tiene sobre todo una función de protección de los axones de las neuronas. Pero la función prioritaria de un fosfolípido es función estructural. Y vamos a por la última pregunta. En la última pregunta nos dice que comentemos brevemente los siguientes términos relativos a la inmunidad. A, memoria inmunológica, B, macrófago, C, linfocito B, D, anticuerpo y E, interferón. Bien.
Bueno, volvemos a las definiciones. Tenemos que hacer un trabajo de todo lo aprendido, resumirlo en muy pocas líneas. Es un esfuerzo añadido, pero no es complejo, ¿vale? No es complicado. Vamos a ver algunas de las definiciones que podríamos haber puesto. A. Memoria inmunológica. La capacidad del sistema inmunitario para responder de forma rápida ante la exposición a un antígeno específico después de haber sufrido una segunda o tercera infección. El cuerpo ya está preparado y como consecuencia de ello ya tiene la memoria de decir, voy a atacar a este antígeno que me acuerdo que ya ha venido en otra ocasión. Así que esa sería la respuesta. B. Macrófago. El macrófago es una célula, nos acordamos, una célula sanguínea. ¿Qué va a hacer? Detectar, fagocitar, destruir bacterias y otros organismos patógenos. Pueden soltar algunas sustancias como citocinas y pueden presentar antígenos para luego ser una célula presentadora a otros linfocitos para que se produzca una respuesta inmune. Todo esto lo estoy explicando, pero evidentemente como nos dice que en la pregunta comente brevemente, pues lo estoy explicando para que vosotros os quedéis como que es un macrófago, pero en el examen sería lo más breve posible. Linfocito B, pues es un leucocito implicado en la respuesta inmune humoral y es el que en su forma de célula plasmática genera los anticuerpos. Anticuerpo es una inmunoglobulina que está formada por las células plasmáticas y que actúa en la respuesta inmune específica. ¿Por qué? Porque se va a unir a antígenos específicos a esos anticuerpos que se han creado. Y el interferón son glucoproteínas, como la citocina, que los crean los glóbulos rojos, glóbulos rojos no, los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos, y hago un inciso, solamente están para transportar gases, no están en la respuesta inmune. Cierro paréntesis. Entonces, interferón, estas sustancias creadas por los glóbulos blancos y que colaboran con el sistema inmunitario destruyendo pues, células cancerosas, incluso actuando como antivirales. Como digo, son de origen natural porque nuestro organismo los fabrica, pero actualmente también son medicamentos fabricados artificialmente en laboratorios y muy utilizados en procesos, sobre todo para destrucción de células cancerosas, antivirales, etc. Bueno, pues hasta aquí el examen. Como digo, no ha sido un examen complejo, sí que es un examen en el que teníamos que pensar muy bien lo que teníamos que contestar, pero aún así es asequible. Espero que mis explicaciones os hayan ayudado y nada, nos veremos en más vídeos. Hasta pronto.